A continuación, invitamos al podio a la abogada Natalie Sarmiento, experta de investigación de prácticas desleales de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Natalie Sarmiento es abogada de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador, graduada en la Universidad Estatal de Guayaquil. Cuenta con una especialidad en materia penal y criminología del Instituto Zavala Egas de Guayaquil. También es especialista en materia laboral, graduada en la Universidad Estatal de Guayaquil. Ha elaborado varios estudios de competencia dentro de la Intendencia de Prácticas Desleales de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Su experiencia laboral la tiene en el ámbito de la consultoría en materia penal laboral. También laboró en lo que es comercio internacional y marítimo en Petroecuador y en el libre ejercicio. Actualmente presta su contingente en la Intendencia de Prácticas Desleales de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, a quien por favor le recibimos con un caluroso aplauso. La abogada Natalie nos va a compartir en este tema, en este espacio, precisamente la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. Muy buenos días, gracias por su presencia, gracias por la presentación. Como bien indicaron, estoy en este momento laborando en la Superintendencia de Poder de Control de Mercado, en la Intendencia de Prácticas Desleales. Para poder ubicarnos en tiempo y espacio, quisiera hacer una pequeña síntesis de lo que realiza o cuál es el ejercicio de la Superintendencia de Poder de Control de Mercado en el ámbito nacional. Nosotros regulamos y controlamos la eficiencia en el mercado, en todos los ámbitos. En el área en la que yo laboro, se rige para vigilar y controlar las prácticas desleales. Las prácticas desleales podemos verlas en diferentes etapas que suceden día a día en el comercio o en el mercado nacional con diferentes productos, inclusive con los agrícolas. Entonces, para poder más o menos establecer la competencia de la superintendencia, tenemos que nosotros supervisamos o controlamos a los operadores económicos en el mercado que impidan, restrinjan, falseen o distorsionen la competencia atentando contra la eficiencia económica y el bienestar general o los derechos de los consumidores. Siempre tiene que estar implícito el bienestar general y el derecho de los consumidores para que la superintendencia pueda actuar en el ámbito de los operadores económicos que se manejan en diferentes mercados de nuestro país. ¿Por qué hago esta puntualización? Debido a que la defensa del consumidor se encarga otra entidad, cuando tiene que ver única y exclusivamente con el derecho particular. Por ejemplo, a mí me afectó cualquier empresa estatal o particular y yo voy hacia la Defensoría del Pueblo, al área del derecho al consumidor o defensa al consumidor y expongo mi caso particular. Por ejemplo, una garantía de un equipo celular, tablet, y que la proveedora o el operador económico no me está cumpliendo esa garantía. Me está afectando única y exclusivamente a mí. Nosotros nos encargamos del ámbito bienestar general, ¿sí? Del consumidor en general. Por ejemplo, la venta de cocinas de inducción que han sido colocadas a personas discapacitadas, iletradas o analfabetas. En algunos casos han falseado supuestamente las firmas para obtener el crédito a través de la planilla de la empresa eléctrica y resulta que para que estas cocinas funcionen necesitamos una conexión de 220 voltios. Pero los vendedores de diferentes operadores económicos han entregado estas cocinas a personas que no tienen ni siquiera muchas veces conexión de 110. Entonces tienen una cocina empacada que no la pueden usar, primero porque no hay conexión de 220, segundo
porque no la saben usar, porque el operador o el técnico de la empresa o el operador económico no pudo enseñar o no pudo capacitar a esta persona para poder usar la cocina de inducción, y la cocina de inducción permanece almacenada en el mismo cartón que le entregaron, y resulta que están pagando una planilla en la que ya se incluye el costo de una cocina de inducción que no está siendo utilizada. Tenemos alrededor de 300 familias en el sector de la provincia del Guayas con esta afectación, de sectores rurales, de recintos muy alejados a los pueblos más o menos con servicios básicos en general, y estas personas se ven afectadas principalmente en la parte económica. Personas que realizan actividad agrícola, que como bien sabemos los productores en la provincia del Guayas es un trabajo arduo y muchas veces poco reconocido, ¿sí? Entonces tenemos la afectación general, ya no es solo una persona que está siendo afectada. Esas 300 cocinas de inducción que no están siendo utilizadas porque no tienen conexión de 220, afectan no solamente a esas 300 personas que obtuvieron el crédito, sino a sus familias que por lo general tienen entre 3 y 4 miembros. Es decir, estamos hablando de personas afectadas en un número de 1.200 de los casos que han sido reportados. Entonces, haciendo esa puntualización, ¿no?, de lo que nosotros en el momento en que entramos a actuar como Superintendencia de Poder de Mercado, voy a continuar indicándolo lo que son la definición de prácticas desleales. Están estipuladas en el artículo 25 y 26 de la LOR-CPM, y por lo general siempre se trata de las siguientes. El artículo 27 tiene, entre otras, como ustedes ven ahí, confusión, actos de engaño, actos de imitación, actos de denigración, actos de comparación, explotación de la reputación ajena, violación de derecho empresarial, inducción a la infracción contractual, violación de normas y prácticas agresivas de acoso, coacción e influencia indebida contra los consumidores. Como ustedes pueden ver en las imágenes, tenemos casos prácticos de los que son actos de confusión. Actualmente en el mercado, la incidencia de la importación de productos de otros países que tienen mucha similitud con los productos que se fabrican aquí en el Ecuador, ha causado que las personas, pensando comprar el original, hemos comprado una réplica. En algunos, en casi todos los productos que son de consumo, por ejemplo, de ropa, de zapatos, de gafas, de relojes, nosotros podemos encontrar actualmente en el mercado productos que confunden al consumidor. Siempre y cuando la persona que usted se los venda o al proveedor que le entregue al almacén y a su vez a los usuarios, no especifique que el producto es una imitación, y obviamente debe tener los permisos necesarios para poder realizar esta actividad. Como podemos ver en la segunda imagen, tenemos el producto que es el original y uno muy parecido. El acto de confusión, por lo general, se basa en el conocimiento del consumidor o del usuario, ¿sí? Si nosotros tenemos pleno conocimiento que lo que estamos comprando no es la marca original y sabemos que las consecuencias de no usar un producto original conlleva de repente en lo que es salud, podemos estar afectando nuestra salud integral, ¿no es cierto?, o la de nuestra familia. Pero si compramos a sabiendas, no existiría el acto de confusión. El acto de confusión radica en el momento que la persona desconoce de las propiedades o piensa, o el vendedor a través de publicidad en el internet, en la televisión, en el periódico, hace creer al público que está comprando una cosa cuando realmente es otra. Ahí en ese momento se generan los actos de confusión. Muchas veces los operadores económicos grandes utilizan o utilizaban, vamos a hablar en pasado, porque ahora a través de la intervención de la superintendencia hemos logrado frenar la publicidad, al menos en la televisión y en lo que es internet, de etiquetas que confundan al público. Como ustedes pueden ver, las salsas de tomates que están en la imagen son muy similares una de otra, ¿sí?
Entonces, ahora se ha realizado acercamientos con el IEPI, que es el Instituto de Propiedad Intelectual, a fin de que las marcas registradas y las etiquetas autorizadas por los registros sanitarios no tengan este tipo de similitudes que puedan ocasionar la confusión en los usuarios. Al igual que las etiquetas, por ejemplo, de los detergentes que vemos al lado, ahora por lo general los operadores económicos utilizan colores totalmente diferentes de su competencia, a fin de no generar este tipo de confusión entre los usuarios. El engaño. Bueno, como su palabra mismo lo dice, el acto de engaño se suscita en el momento en que usted no recibe la información veraz a través de cualquier medio de comunicación o inclusive de los vendedores persona a persona. Por ejemplo, indicar que el producto tiene cierta calidad cuando realmente no cubre esas necesidades que usted necesita. Cuando no se le da información veraz, el producto es un genérico, no va a durarle más de 6 meses, solo le va a durar 4, no va a tener arreglo, ese tipo de cosas. Son actos de engaño. Cuando una persona publicita por cualquier medio, internet, televisión, volantes, el periódico, cualquier medio de publicidad, se hace totalmente responsable de lo que está vendiendo o de lo que está ofertando. No puede decir o tratar de delegar la responsabilidad al medio de comunicación o a su agente de publicidad. El operador económico es el único responsable de lo que publicita y autoriza publicitar. Por ejemplo, si un paquete de internet indica que le van a dar 500 megas por el uso y el uso limitado de alguna red social, y resulta que cuando se le terminan los megas, la red social se cuelga y usted no tiene servicio, sino hasta el mes siguiente que vuelve a recargar. Esos son actos de engaño. Literal, para ponerle un ejemplo claro. No nos olvidemos que para que deje de ser, para que pase a nuestra competencia, debe ser de perjuicio general. ¿Sí? De perjuicio general. Otra de las cosas que hemos visto a lo largo de nuestro trabajo en la Intendencia de Prácticas Desleales es lo que precisamente estamos viendo en la imagen. Se publicita una cosa y cuando usted va a realizar o toma el pedido, inclusive en la comida que nos servimos, la foto dice una cosa y lo que le sirven o es de otro tamaño o tiene una apariencia totalmente diferente. Entonces, muchas veces el desconocimiento nos hace aceptar que estas cosas sucedan. El desconocimiento nos hace muchas veces conformarnos, por decirlo de alguna manera. Entonces, hemos realizado una campaña grande a través de los operadores, por lo menos los más grandes que tenemos en el país, a fin de que las fotos que se publicitan o las promociones que ellos publicitan 2x1, all you can eat, todo lo que tú puedas comer, etcétera, se cumplan, ¿sí? Porque cuando usted se acerca a un lugar y le dicen all you can eat, le dicen sí, pero usted tiene que primero hacer esto, y luego tiene la promoción. Más o menos eso es con lo que nos hemos topado en el diario vivir. Entonces, esas cosas ha tratado de ir subsanando la Intendencia de Prácticas Desleales a través de acuerdos de buenas prácticas. Otra de las cosas que más hemos visto son aquellas pomadas milagrosas o aquellos tratamientos súper milagrosos que nos hacen adelgazar o engordar o adquirir una apariencia en minutos, en días y en meses. El proceso de envejecimiento ha sido uno de los que hemos tratado e inclusive la Intendencia obtuvo un operador multado debido a que su producto promocionaba en todas las redes sociales, inclusive en la televisión, que era un producto que si usted lo utilizaba durante 3 meses, todos los días, la cicatriz o la arruga iba a desaparecer por completo. No decía que iba a mejorarle el aspecto. Decía que iba a desaparecer. Cuando la Intendencia de Prácticas Desleales intervino a través de la Superintendencia, se logró
Obviamente el operador económico fue multado, lastimosamente esa es la consecuencia de optar por este tipo de actos engañando al público. Obviamente fue multado y se consiguió que cambie su publicidad. Ahora, si usted escucha bien, ya no dice va a desaparecer, dice va a mejorar, ¿sí? O va a tener una diferencia, pero ya no le ofrece ni estar flaco en 15 días, ni desaparecer arrugas que inevitablemente con el tiempo todos vamos a llegar a tener. Podemos mejorarlas el aspecto, pero es una cuestión inevitable en algún momento de nuestra vida llegar a tener arrugas que por más que queramos no van a desaparecer por completo. La omisión es otro tipo de engaño, ¿sí? La omisión se da cuando la persona, sabiendo cuál es el verdadero estado del producto o las consecuencias de su uso, no lo dice. Claro, no le engaña, le dice, verá, tiene que tomarse todos los días, cada 6 horas o cada 8 horas, o una píldora o lo que sea diaria. Pero no le dice, el uso continuo puede afectar sus riñones, su hígado o su páncreas. Si usted usa este producto más de 3 meses, usted va a poder tener problemas con otros órganos blandos. Antes de tomar esta medicación, usted tiene que asistir al médico, ver si no tiene problemas cardiovasculares y de ahí sí tomar. Esa información que el vendedor o el productor o el operador económico no le dice, se llama omisión y es otra forma de engaño. Los mensajes pueden llegar de diferentes formas. Ahora que estamos conectados a través del Internet, pueden llegar de forma auditivos, visuales, audiovisuales, y los mensajes publicitarios se clasifican en el objetivo de la publicidad, que es atención, conseguir llamar la atención del consumidor a cualquier costo. En el interés, despertar su interés por el producto que ellos están vendiendo. El deseo, el que usted sienta la necesidad o crea que tiene la necesidad de adquirir ese producto. Y obviamente eso deriva en que usted va a adquirir el producto y va a conseguir finalmente que lo adquiera y lo consuma, sea cualquier tipo que sea. Como bien les decía, la publicidad es responsabilidad del operador económico. Actualmente hemos conseguido que inclusive los operadores económicos soliciten una certificación dentro de la superintendencia de si su publicidad afectaría alguna de las prácticas que nosotros controlamos. Ha sido un avance muy significativo, no ha sido fácil. Los operadores económicos por lo general piensan que les afectan en sus ventas porque siempre han utilizado esta modalidad para llegar al público. No importa cuál es la forma, la cuestión es que el público tome cierta bebida todos los días o consuma ciertos alimentos todos los días o que todos lleguemos a tener un celular con plan, con megas, etcétera, etcétera. Entonces no les interesa el cómo, sino cuántos llegan a tener. Entonces la superintendencia ha podido de esta forma frenar un poco, hacer recapacitar a los operadores económicos que no pueden con esta ley actuar de esa manera y no tener ninguna consecuencia. Obviamente la sanción que existe por lo general es pecuniaria, ¿no? Es una multa económica. Los actos de imitación. Dentro de los actos de imitación tenemos, como ya bien les decía, van ligados a los actos de confusión. Muchos de los operadores económicos utilizan colores y hasta el tipo de letra de otros operadores económicos que ya se encuentran posesionados en el mercado. No solamente la imitación radica en la etiqueta, sino en la forma de presentar los productos. Muchas veces se ha querido o se ha pretendido indicar que los operadores económicos que utilizan el all you can eat o todo lo que tú puedas comer han imitado a los pioneros que trajeron esa modalidad de forma de consumir en el Ecuador. Mas, sin embargo, no se pudo establecer que algún operador económico ecuatoriano haya sido el creador o quien inventó esta modalidad para servir los alimentos.
puesto que esto tiene muchos años en otros países, en Europa y en Estados Unidos, ya ha estado instaurado, por decirlo así, esta manera de consumir alimentos y nadie puede categorizarse como el propietario de la modalidad All You Can Eat, porque ya existía en otros países. Como bien les decía, nosotros en nuestro país ahora encontramos un sinnúmero de marcas que son una imitación, inclusive ahora ya tienen categorías, tengo entendido que tienen réplica AAA, AA, 1A, dependiendo de quién la imite, ¿sí? La superintendencia regula a los operadores económicos debidamente legalizados, ¿sí? Entendamos que todos aquellos productos que entran al país sin control aduanero o sin el reporte respectivo por los operadores económicos se convierte en contrabando. La superintendencia, su competencia no llega hasta allá, pero sí la aduana, que es quien tiene que vigilar las fronteras por cuestiones del contrabando. Nosotros, por lo general, vigilamos y controlamos a los operadores económicos debidamente legalizados, porque me han llegado algunas consultas o denuncias, podría decirlo así, de personas que indican que, bueno, han asistido a X centro comercial y se encontraron con unas gafas y cuando fueron al servicio técnico, porque la gafa sufrió algún desperfecto, el operador económico que sí trae las gafas originales le dijo, no, esto es una imitación y por lo tanto yo no puedo darle el servicio técnico. Entonces, obviamente, la persona le denunció y dijo, no, vea, se niega a darme el servicio cuando aquí yo tengo el certificado de garantía, etcétera, etcétera. Pero luego, cuando se le solicitó la factura de donde había adquirido la gafa, no existía, ¿sí? La había comprado en algún vendedor ambulante que le indicó que la gafa era supuestamente original, se la cobró como original, pero obviamente el respaldo de la factura no existía. La denigración es otra forma de práctica desleal. ¿Qué es denigrar? Denigrar es tratar de sacar mi producto haciendo de menos al otro. Por ejemplo, existen muchas publicidad o propaganda, como nosotros le conocemos, de bebidas, ¿sí? De bebidas gaseosas. Entonces, en una bebida, no sé si ustedes algún momento vieron, sale, esta contiene 8 sobres de azúcar. La mía no, ¿sí? Entonces se ponía una botella con un líquido que nosotros por lo general identificamos como un producto que ya está posesionado en el país y que es una de las gaseosas que más se consume en el país. Y la otra era una bebida energizante, cuyos activos o cuyos ingredientes no eran ni siquiera los mismos. Entonces no podía existir esa comparación en primer lugar. Lo uno era una bebida energizante, lo otro era una bebida gaseosa. El hecho de decir, esta tiene 8 sobres de azúcar y la mía no, está indicándole, ¿qué le está diciendo a su mente? O sea, esta me puede llevar a ser diabético, esta me va a engordar más, entonces mejor me voy por la otra, ¿sí? Porque la de acá es energizante, es más saludable, pero estoy denigrando el primer producto. Ese tipo de denigración en la publicidad es una práctica desleal, ¿sí? Hace una afectación al bienestar de todos los ecuatorianos, porque todos vimos en algún momento esa propaganda y se nos quedó la duda. Yo creo que mejor voy a tomar la bebida de acá porque tiene demasiada azúcar, ¿sí? Como les decía, en la imagen está precisamente la comparación que se hace. Inclusive hemos visto que hay unas botellas enormes de bebidas gaseosas que dicen solo por $1, cuando la otra te cuesta 2 del mismo tamaño. Pero no se pueden hacer estos tipos de comparaciones cuando los ingredientes son totalmente diferentes, ¿sí? Porque el uno utiliza un tipo de ingrediente que tiene una concentración mayor, inclusive en azúcar, en gas, etcétera, y el otro está a base de agua carbonatada, que solamente es saborizada y no tiene ni siquiera la misma concentración de gas de la otra bebida que cuesta casi el doble. Entonces, si los ingredientes son totalmente diferentes,
usted no puede hacer una comparación, inclusive entre los blanqueadores y los detergentes. Salió una propaganda en el internet que decía, yo no voy a usar más este producto porque lo mismo que le hace a la rosa, le hace a mi ropa. Entonces había un frasco rosado con una rosa dentro y la rosa estaba perfecta. Y había un frasco blanco, que es un líquido blanqueador más fuerte, donde la flor estaba ingresada y estaba marchita. Para utilizar los nombres genéricos, el uno era cloro y el otro era un blanqueador. Sus propiedades activas son totalmente diferentes. Usted no puede comparar el cloro con un blanqueador porque no tiene los mismos reactivos químicos, ¿sí? Entonces, ese tipo de propagandas son actos de comparación y por lo tanto se constituyen una práctica desleal. ¿Qué sucede? Luego de terminada una encuesta en los centros comerciales, especialmente en los supermercados de la ciudad de Quito, se logró detectar que todas las personas que les preguntamos y vieron el video decidieron no usar más el cloro, porque le va a dañar igual que la rosa. Entonces, si ustedes ven cómo afecta a la persona en base a las decisiones, obviamente el vendedor de cloro está siendo afectado gravemente porque sus ventas han bajado considerablemente y el precio del blanqueador es prácticamente el doble. Entonces el del blanqueador, del frasco rosado, está obteniendo una gran ganancia a costa de la comparación o denigración del otro producto. En ese momento la superintendencia entra a actuar porque eso ocasiona una deficiencia en el mercado, ¿sí? La explotación de la reputación ajena va igual ligada a los actos de confusión, a los actos de imitación. Existen en el mercado, por volver al modelo de las cocinas de inducción, las ollas de inducción. Las ollas de inducción deben tener cierta característica y, por poner un ejemplo, Indurama, vamos a decir, por poner un ejemplo solamente. El operador económico Indurama tiene cierta conocimiento y cierta reputación en el país. Casi todos hemos escuchado de esa marca, ¿no es cierto? Indurama es una de las que más se conoce. Pero resulta que ahora hay una marca que se llama Duramás. Entonces, cuando usted ve la caja y ve las letras y el color, usted dice, chuta, parece que fueran Indurama, ¿no? Y obviamente el costo de Indurama versus Duramás tiene una gran diferencia. Entonces, el vendedor, que es muy ágil, le dice, sí, son de la misma categoría, únicamente cambia el nombre, pero de ahí es exactamente lo mismo. Entonces usted se va confiado, lleva sus ollitas Duramás, pensando que son Indurama, obviamente ayudado o apoyado por la versión del vendedor, y resulta que las ollas dejan de funcionar 3 o 5 meses después. ¿Y eso qué afecta? No solamente afecta al bolsillo de la persona que adquirió un producto que está haciéndose de la reputación ajena, sino que también le afecta a Indurama. Porque para usted compró Indurama, entonces Indurama, terrible, eso ya no vale, no vuelvo a comprar más, cuando usted está comprando una cosa totalmente diferente, ¿sí? La violación de secretos empresariales. Aquí influye mucho la parte de la agricultura. Debido a que existen muchos pioneros, especialmente aquí en el oriente del Ecuador, con fórmulas para medicina natural. Fórmula de la sangre de drago, de algún montón de hierbas que se utilizan para la curación de manera preventiva o natural en algunos casos. Cuando la persona hace o consigue obtener una fórmula de alguno de estos tipos de raíces o de hojas y la persona utiliza eso por un buen tiempo, se convierte en el dueño de la fórmula. Aunque no esté registrado en el IEPI, se convierte en el dueño de la fórmula. Y resulta que tiene empleados o colaboradores que le ayudan en la elaboración. Entonces uno de estos empleados o colaboradores toma la fórmula y la lleva a producir a otro lado, sin reconocer obviamente las ganancias al dueño original de la fórmula. Eso se convierte en violación de secreto empresarial, ¿sí? No solamente en la agricultura, se ve
en la elaboración de rosas eternas. No sé si ustedes han visto ahora en nuestro país, ha brotado este negocio de tener las rosas que duran aproximadamente 8 o 10 años. Para elaborar y para poder llegar a tener esa fórmula, ¿sí?, se hizo un trabajo de aproximadamente 3 años y alguien, uno de los colaboradores, tomó la fórmula sin permiso y se la dio a otro operador económico. Es por eso que usted ahora ve en el mercado no solo una sola marca, sino algunas marcas. Lastimosamente, el esfuerzo y los gastos que realizó el primer operador económico se vieron grandemente mermados por esta violación. La violación del secreto empresarial no solamente tiene responsabilidad administrativa. Nosotros, por lo general, manejamos solo lo que es la responsabilidad administrativa. La violación del secreto empresarial inclusive tiene sanción en materia penal. Está ingresado en el COIP como un delito. La inducción a la infracción contractual. Esto es básicamente inducir a otra persona a faltar a un compromiso contractual, ¿sí? Por lo general se ve entre operadores económicos cuando quieren realizar ventas de acciones o cuando quieren participar en concursos del CERCOP, que es la compra pública o la venta pública de servicios, se ve mayormente este tipo de infracciones. La violación de norma, como bien lo indica, para poder producir cualquier producto en nuestro país, tiene que sacar primero un registro sanitario. El registro sanitario no es otra cosa, la entrega el ARCSA y no es otra cosa que le dice a usted, a ver, si usted me dice que está vendiendo leche, en su etiqueta debe decir leche 99% leche, 1% bebida láctea o suero de leche, ¿sí? Entonces usted está consciente de que está vendiendo leche. Lastimosamente, dentro del mercado, antes existían envases que decían leche y al reverso, cuando revisamos el registro sanitario, encontramos que lo que se estaba vendiendo era bebida láctea, es decir, 40% leche, 60% suero de leche. Bajo la intervención de la Superintendencia de Poder de Control del Mercado se realizó a nivel nacional inspecciones en los supermercados y fueron retirados del mercado todos aquellos productos que no cumplían con el registro sanitario. Eso es una violación de norma, porque existe, para que usted le otorguen el registro sanitario, existe una norma INEN, que el productor, sea de leche, de arroz, de fideos, de cualquier otra materia prima en alimentos, debe ser cumplido a cabalidad, ¿sí? Obviamente, el productor de leche, que sí vende leche, tiene un costo. El litro de leche de ese productor tenemos más o menos entre $1 y $1.10. El que vende bebida láctea, el costo está entre 50 y 60 centavos. Entonces hay una gran diferencia de casi el 50% y obtienen efectivamente una ventaja significativa. Una de las prácticas desleales que nosotros más hemos encontrado en el país es la aprovecharse de la debilidad o desconocimiento del consumidor. Esta está implícita en casi todas las demás prácticas desleales. ¿Por qué? Porque el desconocimiento, como les decía al inicio de esta charla, es lo que hace el que el consumidor crea o asuma que está comprando o adquiriendo un bien o servicio cuando en realidad le están dando otro. Le pongo un ejemplo claro. Academias de inglés, que ahora en el país existen por montones, le ofertan a ustedes que va a aprender a hablar 100% garantizado inglés en 6 meses, de manera rápida y sin complicaciones, sin tareas, etc. Usted va, firma el contrato y está convencidísimo de que lo que está adquiriendo son cursos de inglés. Pero al revisar la letra chiquita que casi nadie lee, ¿qué dice? Que ellos solo le van a dar el soporte técnico para que usted aprenda a hablar inglés. Que lo que le están vendiendo por $2,000 o $3,000 son el material didáctico y en algunos casos la plataforma donde usted debe ingresar para obtener las clases online.
Pero si usted va y le dice, vea, yo necesito que me dé clases lunes, miércoles y viernes, inclusive los sábados intensivos, le van a decir, no, usted tiene derecho a un tutor una vez por mes. Entonces, eso no es un curso de inglés. Eso es material didáctico y es una enseñanza autodidacta. En el contrato claramente dice que si usted no ingresa a la plataforma 3 veces por semana y practica usted solo donde sea que se pueda conectar, no va a aprender a hablar inglés. Entonces, eso no son cursos de inglés, son cursos autodidactas, donde a usted le están vendiendo el material didáctico, libros, CD e inclusive una plataforma. Entonces, ¿qué debemos hacer como consumidores? Estar debidamente informado. Yo sé que son 4 o 5 hojas de un contrato que con letra chiquita, pero para eso estamos aquí, para aprender y saber que cuando uno firma un contrato, debe de leer cuáles son las obligaciones del proveedor y cuáles son las obligaciones del consumidor. Y así podemos erradicar en algún momento que por la debilidad o por nuestro desconocimiento los operadores económicos abusen y realicen este tipo de prácticas. Yo les doy muchísimas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta, estoy presta para poderles contestar. Muchas gracias. Si alguien de los asistentes, por favor, tiene preguntas, que levante la mano para pasarle el micrófono. Decía un profesor, o estuvo muy claro o no me entendieron nada. Yo tengo una duda. Usted hacía referencia a que aunque un conocimiento no estuviera en el YEPI, podía ser sancionada la persona que diera ese conocimiento. ¿Y bajo qué ley puede sancionar si no tengo registrada ni la marca, ni la fórmula, ni el conocimiento? Ya. Porque como soy profe, a veces le pongo esos ejemplos a los alumnos, entonces quisiera que usted me aclarara un poquito más. Sí, tenemos en nuestra jurisprudencia, en nuestra doctrina del país, lo que se llama derecho consuetudinario. ¿Qué es el derecho consuetudinario? Ese que no está puesto de forma expresa en un papel, pero que se ha venido haciendo todos los días y que usted tiene el testimonio de poderlo probar de que lo ha hecho por meses, por años. Entonces, con ese testimonio o con esa declaración juramentada, el COIP ahora permite la denuncia por la violación de derechos empresariales y si se comprueba, obviamente, después del debido proceso, se consigue la sanción. Esta sanción es, por lo general, penal, siempre lleva la privación de la libertad y, obviamente, una multa pecuniaria, ¿no?, que es cuestión de dinero. Cuando se tiene el registro de la marca ya en el IEPI, se pone en el mismo IEPI, se presenta la queja o la demanda y el IEPI es quien hace la tramitación de manera administrativa. Puede hacerla ambas de forma paralelas, o sea, conseguir en la tutela administrativa la conservación del derecho y que dejen de producir bajo su fórmula y en materia penal la sanción respectiva como ya le expliqué. Please, gracias. Agradecemos de esta manera a la abogada Natalie Sarmiento por su intervención con el tema prácticas desleales tipificadas en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado.